Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Tenemos muchísimas informaciones que contarles. Vamos con los titulares. Las ISAPRES deberán devolver cerca de 1.400 millones de dólares a sus afiliados correspondientes a cobros en exceso, así lo informó la Superintendencia de Salud en el marco de la presentación de la ley corta. El organismo solicitó una prórroga a la Corte Suprema para aplazar la implementación del fallo. El jefe de defensa declaró alerta roja tras la seguidilla de atentados en la macrozona sur. El gobierno presentó un plan para reforzar la seguridad que contempla más vehículos blindados y una nueva base militar en Curacautín. El consejero constitucional electo Héctor Urban, uno de los afectados por los ataques, asistió hoy a La Moneda para reunirse con el subsecretario del Interior. Aprobada en la Cámara de Diputados la idea de legislar sobre el reajuste del salario mínimo. Pasa al Senado la iniciativa que aumenta el sueldo mínimo de manera escalonada hasta llegar a 500.000 pesos y que recibió el respaldo de la mayoría de las bancadas, excepto la UDI y republicanos. El expresidente Donald Trump apelará al veredicto en su contra por el abuso sexual denunciado por la escritora Jean Carroll. El exmandatario calificó la resolución que lo obliga a pagar $5 millones como una casa de brujas que tendría como objetivo una interferencia electoral. Todo esto y mucho más, porque comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles algo gravísimo. El gobierno informó que el jefe de la zona de defensa nacional en la macrozona sur declaró alerta roja luego de los violentos hechos ocurridos en la Araucanía. El subsecretario Manuel Monsalve se reunió con el consejero constituyente electo del Partido Republicano, Héctor Urban, que sufrió uno de los ataques armados durante la violenta jornada de ayer. El informe es de Valentina Nieto y Catalina Sánchez. Ruta 5 Sur, cruce Quecheregua. Nos acaban de atacar, un disparo. Ahí está, entró por un costado de la ventana, sale por el otro y ingresa hacia el domicilio. Así relataba el consejero electo por el Partido Republicano, Héctor Urban, lo ocurrido este martes en su vivienda en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía. Eran pasadas las 8 de la noche cuando desconocidos emprendieron fuego en contra de su casa, que se encuentra con protección policial, rompiendo un ventanal blindado con su familia al interior. Pero no fue el único hecho de violencia del que fueron víctimas. Acaban de atacar a balazo una vez más a mi padre con intención de asesinarlo. Aquí podemos ver la camioneta y podemos ver el tipo de impacto que recibió la camioneta. Acá hay un balazo, acá hay otro balazo. Son balas de un altísimo calibre. Solo unas horas antes había sido su padre, René Urban, el que también fue atacado a tiros en el cruce Quechereguas en Ercilla. Desconocidos dispararon en reiteradas ocasiones en contra del agricultor, incendiando además el vehículo en el que ellos mismos se trasladaban y que pertenecía a la municipalidad de Victoria. Lamentamos profundamente el nivel de violencia que se está teniendo en nuestra provincia. Hoy día la vida de las personas pareciera que no está importando para otras personas. Y es que antes de llegar a Ercilla, los sujetos robaron el vehículo municipal, intimidando a 13 funcionarios e hiriendo gravemente a uno de ellos en su pie. No queremos un hecho más de sangre en la región. Señora ministra, le hago un llamado personalmente y de lo contrario voy a ir a hablar con usted a La Moneda a explicarle lo que necesitamos en la región. Seguridad, seguridad, seguridad. Llamado al Ejecutivo que unas horas más tarde concretó. Víctor, ¿qué esperas de esta reunión? ¿Qué esperas de esta reunión con Interior? Lo mejor y la mayor protección posible. Y es que durante la mañana de este miércoles, el consejero Héctor Urban llegó hasta La Moneda para reunirse con el subsecretario Manuel Monsalve. Estoy preocupado por mi seguridad y por la de mi familia, por sobre todo, pero la seguridad de todas las habitantes de la región que están sufriendo a diario estos vejámenes y estos ataques terroristas que yo creo que no corresponde que sigan y que tienen que ser encontrados y detenidos. Seguidilla de hechos de violencia a la Araucanía, que también resultaron con 12 funcionarios de control de orden público de carabineros heridos por perdigones en Ercilla y un camión quemado en Collipulli. Crítica situación por la que el Ejecutivo anunció que el Ejército decretó alerta roja en toda la región. ¿Y qué implica en términos prácticos? A partir de esa definición hay un 50% del contingente presente en la zona que se despliega para cumplir labores
de control y de fiscalización. Despliegue que además irá acompañado de la llegada de 2 nuevos helicópteros y más vehículos blindados, un anuncio que ocurre solo un día después de una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur y en donde los cuestionamientos a su efectividad continúan creciendo. Los hechos ocurren donde mismo, en los mismos lugares de siempre y todo bajo estado de excepción. ¿No es posible anticiparlo? Creo que se requiere un cambio total, reforzar el estado de emergencia, implementar otras medidas. Hay que evaluar los estados de excepción y tomar medidas adicionales. Y somos muchos los que estamos diciendo hace rato que debería haber un estado de sitio acotado. A algunas comunas, Ercilla, Coyipulli, son zonas donde todos los días hay atentados, todos los días. Lo que hoy día nuestro presidente ha estado haciendo es implementar políticas públicas de Estado, cosa de que sea una política de Estado la que se preocupe de enfrentar el crimen organizado y de enfrentar la situación de seguridad que vivimos en nuestro país. Violenta noche en la Araucanía que pone en alerta a las autoridades, las que además anunciaron una nueva base militar en Curacautín, la que se sumará a las ya instaladas en Capitán Pastén y Lautaro. Bueno, y esta noche, en estos momentos, el presidente Gabriel Boric encabeza un nuevo cónclave oficialista en Cerro Castillo. Vamos a tomar contacto con Giselle Vergara, quien se encuentra en el lugar. Giselle, todo esto tras el tremendo triunfo de republicanos y los malos resultados del oficialismo. Paul Foller está atento justamente después a esta reunión de republicanos y nos va a contar. Comenzamos contigo, Giselle. Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches, así es, un cónclave que se está desarrollando ya acá en Cerro Castillo con la presencia del presidente de la República, también del comité político y de presidentes de partido. Pudimos conversar cuando venían llegando algunos de ellos preguntando por supuesto sobre las expectativas de esta reunión, sacar al limpio de manera oficial, evaluar cuáles fueron los resultados, por qué ocurrieron estos resultados. Es la primera vez que se va a reunir este comité político ampliado con presidentes de partido también acá en Cerro Castillo para poder conversar sobre este tema. Un análisis de la derrota del oficialismo en las elecciones del domingo pasado, pero también evaluar las críticas que se ha hecho en torno a lo que tiene que ver con un tema que es importante durante este proceso y que tiene que ver con haber ido en listas separadas. Lo decían algunos parlamentarios, lo habían comentado en algunas coaliciones señalando que para algunos era un tema que debería haberse zanjado anteriormente, que podría haber entregado mejores resultados, pero lo cierto es que hoy día llegan acá con la tarea de poder hablar sobre el tema, de poder evaluar la situación, de poder, decían los mismos parlamentarios y también quienes han llegado acá, salir adelante después de esta derrota del pasado domingo, poder seguir avanzando, poder sacar adelante este plan de gobierno que, por cierto, también desde la oposición se ha llamado a moderar las reformas, a poder reformular algunos de los principales proyectos del gobierno y poder seguir trabajando por parte del gobierno en esta materia, así como se lo han planteado desde un primer momento. Algunos ministros señalaban desde los primeros días tras esta derrota que sería un error poner freno a este programa de gobierno, hay que seguir avanzando, señalaban, y no hay que dejarse llevar solamente por los resultados de las elecciones del domingo pasado. Conversamos con algunos de los asistentes a esta reunión. Pasemos a revisar de inmediato declaraciones de Patricio Rosas de UNIR y también de Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Bueno, esperamos ver todo el análisis que tenemos desde los distintos equipos de gobierno, los distintos partidos que conformamos la alianza de gobierno, pero también de cara a lo que significa las promesas que están dentro de nuestro programa de gobierno y el trabajar por ellas en este periodo también de 3 años que todavía nos quedan. ¿Deberían superarse las dos coaliciones, hablar ya de una única, sumar a la ADC, por ejemplo? Es importante la unidad, primero que nada, de las dos coaliciones en este momento. De todo lo que signifique sumar o restar, eso es un tema que se discutirá largamente dentro de esta reunión. Todos los partidos tenemos un proceso, nosotros por lo menos tenemos un proceso hecho desde la base hasta a nivel nacional. Acerca de cuáles son los factores que construyeron esta bomba, para decirlo de alguna manera, no es en negativo, sino
el tremendo resultado que logró el Partido Republicano y los efectos que tuvo en nuestras propuestas y en nuestras listas. Eso es muy importante porque vienen infinitas tareas hacia adelante. Yo creo que es evidente, hay un déficit de vinculación con la ciudadanía para haber llegado, digamos, con mucho más eficacia, no solo a hacer saber, digamos, nuestra argumentación. Giselle, primero está el tema de la ADC, que se lo preguntaban también ahí a los personeros que llegaron del oficialismo, pero uno podría decir que hay dos tesis al interior hoy día del oficialismo, pueden haber más, pero algunos creen que la idea de llegar a dialogar, de moderar, del socialismo democrático entrando a tener puestos de mayor preeminencia, no fue una buena idea y que hay que volver a ese electorado más duro, más fiel y insistir en las reformas tal como están. Hay distintas opciones, transar o no transar en el programa, sabiendo que son un gobierno de minoría parlamentaria. Eso es una de las tantas discusiones. Y lo otro te iba a decir que no va a estar ahí la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, y sí va a estar el secretario general del PPD, José Toro, y esto supuestamente por razones de agenda, pero igual generó ruido el hecho que ella no estuviera. Sí, exactamente. Ese es uno de los temas claves, esta situación de ir en listas separadas, que se responsabilizaba a la presidenta del PPD de tomar finalmente esta decisión de ir por caminos separados y considerando los resultados que se tuvieron durante el domingo pasado. También lo conversábamos con los asistentes con que pudimos tener acceso acá afuera del Palacio Presidencial con respecto a incluir a la ADC también en la coalición, poder incluirlos en este trabajo conjunto para poder así seguir avanzando. Algunos nos señalaban que habría que ver qué es lo que dice la ADC. Hay voces de la ADC que señalan que estarían dispuestos a formar parte del trabajo del gobierno, pero lo cierto es que decían que iba a ser una jornada larga donde van a poder conversar este y otros temas, donde también se señalaba esto de poder frenar algunos de los temas más importantes del programa de gobierno, pero han sido enfáticos también en señalar que el programa de gobierno tiene que seguir avanzando tal y como se lo han planteado, considerando aún así la diferencia que existe al interior del Congreso Nacional en cuanto a la cantidad de partidarios de una u de otra coalición, siendo minoría. Es parte de lo que se va a discutir durante esta noche acá en Cerro Castillo. También lo que señalaba el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, con respecto a que nos decía, claro, hay comunicación a través de medios establecidos, a través de nuestras plataformas, a través de redes sociales, pero hay que ser enfático y también saber entender que existe quizás menor conexión con las personas, con la ciudadanía, con los problemas reales de las personas, y es por ahí también donde pretenden enfocar el trabajo de aquí en adelante. Él señalaba que es parte de lo que van a presentar hoy día sobre la mesa en este cónclave acá en Cerro Castillo. Conversamos también con el presidente del Partido Humanista, Tomás Hirsch, con respecto a las expectativas de esta reunión y el trabajo que se debe realizar de aquí en adelante en la coalición de gobierno. Revisemos. Vamos a seguir trabajando e incidiendo todo lo que podamos para efectivamente llevar adelante lo que son las demandas de una gran mayoría de nuestro país. Lo que pretendemos hacer hoy día, en primer lugar agradeciendo y valorando profundamente la invitación que nos ha hecho el presidente, es darnos un tiempo para reflexionar, evaluar, ver cómo hemos llegado hasta acá y sobre todo, yo por lo menos creo que lo más importante es poner una mirada de futuro, ver cómo seguimos. Tenemos 3 años por delante de gobierno y en esos 3 años tenemos mucho que hacer. Somos gobierno porque hay un mandato ciudadano que nos puso en la moneda y en el Congreso. Y ese mandato es por transformaciones importantes en materia de salud, educación, vivienda, trabajo. Sí, hay algunas lecturas también, Mónica, con respecto a cuáles son las razones de esta derrota en las elecciones del domingo pasado, el castigo a quienes están mandatando el gobierno, pero también la oportunidad que se tomó de parte de republicanos al final de la campaña con temas como seguridad y migraciones, que son temas que, por cierto, están en el programa de gobierno, se están trabajando desde el Ejecutivo y también con el Poder Legislativo en el Congreso Nacional. Recordemos que hay 31 proyectos de seguridad que están desarrollándose
en el Congreso Nacional hay bastantes comisiones también, trabajo legislativo en esa materia, pero claro, hay que seguir avanzando en otros temas, como lo señalaban también hoy día con lo que ocurre con la aprobación de legislar la idea del aumento del salario mínimo, discusiones que van a tener que ver también con la reforma de pensiones y todos estos proyectos de ley que son tan importantes para el gobierno actualmente, que son parte de su programa y que claramente no están dispuestos a transarlos con respecto de lo que ocurre en las elecciones del pasado domingo y cómo queda formulado el panorama político de nuestro país después de lo que ocurre el domingo pasado. Nosotros, Mónica, nos vamos a mantener acá. Nos comentaban que va a ser una jornada extensa, larga con respecto a esta reunión, con hartas expectativas llegaban aquí quienes van a formar y ya están formando parte de ella. Sí, claro, pero hay que decir que ni migración ni seguridad eran los temas más cómodos para esta coalición, ni los prioritarios. Habían otros que tienen que ver con desigualdad y con otros temas que eran mucho más centrales y que es la agenda presente, la que se ha impuesto en la agenda de preocupaciones ciudadanas. Vamos a ver cómo se conversa eso y tú nos cuentas además, Giselle, si es que algo pasa respecto de el tema de la posible lista única para las elecciones que vienen municipales por de pronto, y ya desde la DC más que estar dispuestos a entrar al gobierno, parecería que están dispuestos a negociar una lista única. Vamos a ver de aquí, tú nos cuentas si hay novedades y nos vamos con don Paul Follert, porque hubo una reunión muy importante, se está realizando, de los consejeros electos del Partido Republicano, una jornada de trabajo entonces después de esta elección del domingo. Paul, tú nos cuentas. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, llevan bastantes horas reunidos acá los consejeros del Partido Republicano. Han llegado también las directivas del bloque, algunos parlamentarios, para definir de alguna manera cuál va a ser la hoja de ruta en este nuevo proceso constitucional, ver cómo va a ser la coordinación. También muchos de ellos nos comentaban, no se conocían. Esta es la primera instancia donde se ven las caras por primera vez y de alguna manera lo que se buscaba, han comentado las dirigencias, es poder establecer una cohesión al menos entre los consejeros para poder actuar de manera coordinada, sobre todo en el Consejo Constitucional, y evitar de alguna manera que este bloque se fragmente, al menos cuando ya esté funcionando el Consejo Constitucional. No quieren repetir, por ejemplo, decían algunos dirigentes, lo que ha pasado con algunos parlamentarios que entraron al Congreso como representando, al menos como integrando la bancada del Partido Republicano, pero que fueron retirándose de ese espacio. Eso quieren evitarlo, dicen que es importante mantener entonces a este bloque unido. Lo que sí ha generado al menos controversia y ha impactado al Partido Republicano, al menos en lo que va a ser su representación dentro del Consejo, es la renuncia de Aldo Sangüesa al Partido Republicano. Él es uno de los consejeros que fue electo por la región del Biobío, tenía denuncias por acoso sexual. Esa es una situación que se conoció durante los últimos días y hoy día la directiva confirmó que el militante del Partido Republicano, consejero electo por la región del Biobío, les había manifestado la intención, o les había manifestado derechamente, que iba a renunciar al Partido Republicano. Así de todas maneras, no se pierde, Mónica, el escaño de Aldo Sangüesa en este Consejo Constitucional. Sí, tengo una duda, Paul, porque es que ella dijo que el presidente del partido, que este consejero renunciaba para poder defenderse. Y lo que no se aclara es que ya hubo una decisión judicial y hubo un acuerdo en el cual él aceptó un procedimiento, una salida alternativa, que era con la condición de no acercarse a la denunciante, que desde el momento en que se reconoce como tal, sí se puede decir que es víctima, desde el momento en que se le reconoce entonces estos actos como defensa contra el pudor realizados arriba de un bus. Él aceptó eso, después dice que aceptó para dar vuelta a la página y que no la conocía, pero legalmente hay una constatación y una aceptación de hechos previa. Entonces, cuando dice que se va a dedicar su defensa, pareciera como que este proceso judicial no se ha cerrado y ya se cerró, digamos. Sí, lo que explicaban también las directivas es que la decisión de él responde más bien a no
entorpecer, por así decirlo, o no afectar el trabajo que está haciendo el Partido Republicano, y por eso de alguna manera él decide retirarse. Eso es lo que comunicó. De todas maneras, él no se ha referido, Aldo Sangüesa no ha emitido ningún comunicado. Nosotros hemos intentado de todas maneras contactarlo, pero no se ha referido a su renuncia. Él sí emitió un comunicado hace algunos días refiriéndose a esta situación, pero después de ser electo y ahora de conocerse su renuncia, él no ha manifestado al menos ninguna declaración. Lo que sí dijeron los dirigentes es que él les había comentado justamente a la dirigencia del partido de que no quería afectar el trabajo del Partido Republicano y que por eso renunciaba a su militancia. Ojo, Mónica, porque renuncia al partido, pero eso no tiene ningún efecto, al menos en cuanto a la composición del órgano, porque él no está renunciando a su escaño. Por lo tanto, tampoco podría ser reemplazado, sino que simplemente entra como independiente al órgano. Claro, efectivamente. Y probablemente va a votar en línea con republicanos, que es de donde militaba. Ahora, hay preguntas también como por qué no lo expulsaron. Van a decir probablemente que porque él renunciante, se entiende que él no quiere en el fondo empañar al partido, pero lo que yo te decía que no se entendía tanto era esta explicación de cómo y que él sentía que habían injurias en su contra. Va a ser interesante que después él explique a qué injurias se refiere, habiendo ya un proceso judicial cerrado. Pero en fin, me imagino que conversaron hartas cosas ahí, Paul, dentro de esta primera reunión de trabajo, la primera vez que se juntan estos consejeros y que claramente tienen en el fondo la mayoría suficiente para, aún sin que renuncia, sin este consejero que renuncia a la militancia, tienen de por sí ante sí la posibilidad del poder de veto. Sí, efectivamente. De hecho, dijeron al menos en la directiva que él no va a formar parte de la bancada, al menos formalmente. Otra cosa es que vote junto a ellos y tenga al menos una postura similar, pero no va a formar parte de la bancada. Lo que sí se refirieron, Mónica, los representantes del Partido Republicano es que al menos tienen un desafío porque ellos asumen que no es lo mismo coordinar o organizar un trabajo con un integrante, un representante como es el Senado, donde está justamente el senador Rojo Edwards, a tener un órgano donde ellos tienen una representación mayoritaria, tienen 22 consejeros, al menos 23 si se considera Aldo Sangüesa también, pero que eso también vaya a conllevar una responsabilidad para intentar alinear las posturas. Escuchemos lo que dijo justamente el presidente del Partido Republicano respecto a este tema. Hemos estado analizando el futuro inmediato, cómo va a ser, digamos, el funcionamiento del Consejo Constitucional, cuál va a ser el rol de cada uno de ellos. Siempre estamos disponibles en el fondo para reformar la Constitución, para trabajar, para conversar sobre los cambios que se puedan hacer a la misma, pero no era conveniente hacer un órgano, digamos, paralelo al Congreso Nacional. Una vez que se apruebe a través de una reforma constitucional, por cierto que lo que corresponde es respetar las normas, dentro de ellas están precisamente estos 12 bordes. Hay algunos que nos gustan más que otros, por supuesto, pero los iremos enfrentando con argumentos, con astucia. Sí, lo que sí fueron bien claros varios de los dirigentes es en desmarcarse de alguna manera en las declaraciones que dio el diputado Kaiser, donde dio a entender que efectivamente ellos no estaban de acuerdo con las bases, con las 12 bases institucionales de este proceso, que no necesariamente las iban a respetar, que estaban en desacuerdo con ellas, que no tenían por qué respetar esas bases con las que no estaban de acuerdo, y en ese sentido los distintos dirigentes del Partido Republicano salieron a desmarcarse de esa postura. Dijeron que si bien ellos no estaban conformes quizás con la redacción de algunas de esas bases, de todas maneras al momento de presentarse a este nuevo proceso ellos iban a respetar estas normas. Otra cosa también tenía que ver en cómo iban a interpretar, por ejemplo, el Estado Social y Democrático de Derecho. Eso es una conversación abierta, pero lo cierto al menos es que fue bien clara al menos la postura que tuvieron los dirigentes de desmarcarse de las declaraciones del diputado Kaiser. ¿Qué es lo que han hecho hoy día, Mónica? Básicamente ha sido un trabajo de coordinación, ha habido algunas exposiciones, se está capacitando a los consejeros en cuanto a lo que son el reglamento, en qué ha avanzado también el anteproyecto. Han expuesto, por ejemplo, el experto Carlos Frontaura, que representa al Partido Republicano en la comisión experta, también José Antonio Kast. Escuchemos también lo que han dicho distintos representantes respecto de cuáles son los desafíos en este nuevo proceso y también teniendo en cuenta el desafío que implica tener un trabajo y una coordinación con los representantes de Chile Vamos. Escuchemos.
Nosotros estamos abiertos a trabajar y, como lo decía, recoger todas las ideas que sean necesarias para entregar un buen texto constitucional a los chilenos. Más allá de si es de Chile Vamos o de otro sector, nosotros vamos a trabajar de manera transversal. No queremos que se repitan los errores del pasado, donde un grupo que fue mayoría, ¿cierto?, se tomó la discusión y no quiso escuchar a una minoría, pero una minoría que estaba dentro de la convención, no una minoría ciudadana. Y en eso nosotros hemos sido súper claros en decir que vamos a trabajar con mucha responsabilidad, con trabajo en equipo y trabajando con todas las fuerzas políticas para que este proceso sea exitoso y podamos proponer un buen texto a los ciudadanos. En este momento, recién han sido las elecciones, estamos en las definiciones internas como partido, estamos conversando, coordinándonos con nuestros consejeros electos, definiendo cuáles van a ser nuestras prioridades, los énfasis que vamos a poner ahí dentro de ese Consejo Constitucional como republicanos. Y por supuesto que nos gustaría tener un diálogo fluido, una buena relación con Chile Vamos. Creo que va a haber mucha sintonía en muchos temas que vamos a querer priorizar ahí en ese proyecto de nueva Constitución. Pero cuál sea la dinámica o la forma de esa relación, de ese entendimiento que tengamos con Chile Vamos, yo creo que se va a definir más adelante. Sí, esa es una de las preguntas que le hacíamos también, Mónica, a quienes llegaron hasta esta reunión. ¿Cuál iba a ser la coordinación y la articulación con los representantes de Chile Vamos, entendiendo que juntos al menos tienen la posibilidad de aprobar las normas? Porque el Partido Republicano, a pesar de tener varios consejeros, no alcanza los 30 votos para poder aprobar las normas por sí solo, y por eso decían es necesario establecer una coordinación. Para eso no está claro todavía, hoy día también lo conversamos con algunos dirigentes, si es que se va a establecer una especie de bancada en conjunto como existió en la convención pasada, o si simplemente van a ser conversaciones y coordinaciones en general y no necesariamente tan formales. Esa era al menos la opción que deslizó el presidente del Partido Republicano, que efectivamente no era necesario quizás que se conformen como una sola bancada, sino que existan espacios más bien de coordinación, por ejemplo, por áreas temáticas. De todas maneras, desde Chile Vamos también esperan que se pueda establecer espacios de coordinación para evitar que se produzca también lo que se ha generado en el Congreso, Mónica, donde, como hemos comentado durante los últimos días, no ha sido la mejor de las relaciones, al menos entre esos dos bloques. Escuchemos también lo que dicen desde Chile Vamos. Lo que nosotros hicimos en la convención pasada es que actuaron en conjunto. Chile Vamos, Republicanos, obviamente eran otra conformación, eran menos convencionales porcentualmente, y ahora tendrán que ir viendo. Evidentemente se van a compartir en las comisiones y quizás por temas van a existir esas alianzas. Hay temas en los que todos estamos de acuerdo, como el derecho a la vida, hay temas en los que todos estamos de acuerdo, como la separación de poderes, y quizás en esos temas sería más útil conformar una gran bancada de derecha. Ya, continúa mañana entonces esta extensa reunión que han sostenido los dirigentes del Partido Republicano para delinear lo que va a ser la hoja de ruta, ahora con un consejero menos. De todas maneras, como hemos explicado, él va a asumir en su cargo, al menos hasta ahora no ha dicho lo contrario, solo renuncia al partido, pero no renuncia a su escaño, por lo tanto todavía se mantiene la confirmación tal como la conocemos. Sí, y creo que es muy importante que hayan aclarado que no están de acuerdo con el diputado Johannes Kaiser, que decía, como nosotros no firmamos las 12 bases, no tenemos necesariamente que respetarlas, y sí tienen que respetarla el que sea porque están en la Constitución, son parte de la Constitución, así que son la norma más alta que puede tener el ordenamiento legal chileno. Así es que muchísimas gracias, Paul. Tú nos cuentas si hay alguna novedad. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, y atención con lo siguiente, porque finalmente fue ingresada la ley corta ISAPRES al Congreso. El gobierno tuvo el primer acercamiento con parlamentarios para analizar esta iniciativa, para cuya tramitación se pidió una prórroga a la Corte Suprema. El texto tiene urgencia simple y no especifica lo que para muchos debió ser el corazón de la iniciativa, el mecanismo de devolución de los cobros en exceso, que va a ser diseñado por las aseguradoras, pero tiene que tener aprobación de la autoridad. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la deuda de las ISAPRES? Lo vemos en la nota de Belén Vázquez.
Justo cuando restaban 20 días para que se cumpliera el plazo entregado por la Corte Suprema para cumplir el fallo en materia de ISAPRES, el gobierno ingresó el proyecto de ley corta, un texto que busca dar salida a la crisis originada a propósito de la sentencia y que además obligó al regulador a tomar un rumbo al que hasta hace algunos días se evadían, pedir una prórroga de 6 meses al máximo tribunal. Lo más óptimo es requerir este nuevo plazo, de tal manera que el Congreso pueda debatir este proyecto de ley y no que esté, digamos, en contra del tiempo. Cómo dar respuesta en forma gradual y responsable a los requerimientos de la Corte. La sentencia define de alguna forma los efectos que tiene para el sistema. Los grandes ejes de la iniciativa apuntan primero a darle más atribuciones a la Superintendencia de Salud, segundo, reducir las judicializaciones del sistema y tercero, a fortalecer FONASA. En el caso del primero, será el regulador quien determine un mes después de publicada la ley la forma en la que se aplicará la tabla única de factores para todos los contratos con las aseguradoras, incluso en aquellas que no tienen judicialización, aun cuando solo 725.000 están afectos a devolución, según las estimaciones de la autoridad en base a la sentencia. Y estamos permitiéndole a la Corte que se meta en una facultad que no es de ella. Y me preocupa que nosotros renunciemos y permitamos que el Ejecutivo renuncie a una facultad que es propia. Además, la Superintendencia ordenará a las ISAPRES diseñar un plan de pago para la devolución de los cobros en exceso, cuya deuda asciende a $1.400 millones, según cifras del regulador, que analizó 1.885.000 contratos. Del total de restitución de 1.545.185, el promedio, ¿ya?, según la cantidad de contratos beneficiados. Y hay una fluctuación entre 288 pesos hasta incluso en algunos casos más de 60 millones de pesos. Dicho mecanismo debe estar listo 6 meses después de publicada la ley y ser aprobado por la Superintendencia y el Consejo Consultivo creado para estos efectos. De no aprobarse, solo tendrán una oportunidad para enmendar la propuesta o el diseño queda a cargo de la autoridad. Si esa deuda con los afiliados no está pagada, las ISAPRES no podrán retirar utilidades. Lo que nosotros estamos planteando es una propuesta de gradualidad en la que separamos en el tiempo los efectos financieros de la reducción de ingresos con el efecto de la devolución y generamos un procedimiento transparente en el que haya un externo, una asesoría independiente que ayude a evaluar estos planes. ¿Cómo lo va a pagar? Y dar claridad de aquello en plazos razonables, que implique una gobernanza responsable, pero que tampoco se pasen de fresco. Ante el riesgo de insolvencia en que podrían caer las ISAPRES dada la implementación de la tabla de factores y la devolución, el proyecto contempla que esa deuda no se cuente como garantía ante las instituciones financieras donde mantengan obligaciones. Asimismo, para reducir las judicializaciones en el sistema, el proyecto establece que la Superintendencia determine el valor que cobren las ISAPRES por las garantías explícitas de salud. Haremos todo lo necesario para que ni la gente se vea defraudada, ni tampoco haya colapso del sistema ISAPRES, que sabemos que en cascada afecta al sistema público porque son más de 5 millones de personas que se atienden en las clínicas privadas. El último eje crea una nueva modalidad en FONASA de cobertura complementaria en la que básicamente los afiliados pueden pagar una prima adicional al 7% obligatorio para acceder a seguros complementarios. Esto teniendo en cuenta que casi 5 millones de usuarios de FONASA acceden a prestaciones en el sistema privado a través de la modalidad de libre elección. ¿Por qué algunos pacientes del sector público van a tener cobertura respecto a una enfermedad rara o poco frecuente y otro que no tiene el seguro de complementario pudiera no tenerlo? Según los cálculos de la Superintendencia, las aseguradoras verán reducidos sus ingresos mensuales en 6% promedio, mientras que a los afiliados que reciban adecuación de su plan les significará una baja de 50.000 pesos promedio en su cotización. El texto se seguirá revisando el lunes en la Comisión de Salud del Senado y para el martes están convocadas las ISAPRES que, hasta el cierre de este informe, no quisieron referirse a la legislación presentada. Más de 29.000 controles preventivos, 618 detenidos y 80 armas incautadas. Son algunas de las cifras detalladas por el gobierno tras el primer balance del plan Calle Sin Violencia, una medida que ha sido valorada transversalmente, pero que también ha recibido críticas y peticiones de que se extienda a más comunas. De ello nos cuenta Macarena Román. Después de acomodar su silla, el presidente Gabriel Boric escuchó con atención a las autoridades de Interior, quienes le informaron el primer balance del plan Calle Sin Violencia. Como señalamos cuando anunciamos el plan Calle Sin Violencia, que vamos a hacer una evaluación
periódica de los avances del plan y también ajustando y ayudando a los que sea necesario. Todo indica que la estrategia está dando algunos resultados. Desde el 10 de abril hasta el 7 de mayo se han realizado más de 29.000 controles preventivos, se han detenido a 618 personas e incautado 80 armas, cifras que también fueron detalladas ante la Cámara de Diputados. ¿Y qué hace Calle Sin Violencia? Interviene en zonas de concentración, zonas urbanas de alta concentración de población, que no estaban resueltas en las estrategias generales que teníamos antes. Eso es Calle Sin Violencia. En la instancia se reiteró que el plan contempla persecución penal efectiva, aumento de patrullajes y presencia policial, control de incivilidades, más prevención de espacios públicos. Pero lo que sí podemos decir es que hemos tomado decisiones, que hemos destinado recursos, que hemos generado planes de acción, que creamos espacios de trabajo para colaborar entre las instituciones y que tenemos resultados. El plan ya está implementado en 33 comunas y en mayo estaría presente en las 46 zonas contempladas, medida valorada, pero que algunos parlamentarios insisten en que es necesario aumentar la lista. Si el gobierno definió capitales regionales que no cumplen con los requisitos para estar en este plan, perfectamente uno podría pensar que es posible hacer una excepción con los vecinos y vecinas de Pedro Aguirre Cerda. Esperamos, Presidenta, poder ver dentro del avance del plan la pronta incorporación de las comunas de nuestra región de Coquimbo, además de valorar enormemente el aumento en inversión y recuperación de espacios que se realizará. He solicitado formalmente y por la prensa al presidente Boric que incluya al menos una comuna de la provincia de Malleco, considerando los altos indicadores de violencia y atentados. Y en la calle hay quienes notan la diferencia, pero otros aseguran que nada ha cambiado. Sí, he visto algo. He visto más carabineros en la calle. Segura para nada, porque ¿cómo se va a sentir segura uno? Podemos dejarlo como en un punto intermedio. No, la falta de dotación de carabineros acá en la comuna es bien amplia y yo creo que hay que hacer un llamado igual al Estado a que mejoren eso. A esto se le suman las dudas que mantienen parte de los alcaldes que representan a comunas que son parte de este plan. Hoy día estamos más que nada coordinando con Carabineros. No vemos todavía esa bajada ni tampoco ingresos de nuevos recursos por parte del gobierno a nuestra municipalidad, específicamente en este plan. Y la pregunta concreta que queremos hacerle es que si esto va a significar más policías en las calles con dotación nueva, ya que los policías de Punta Arenas están con una alta carga de trabajo y queremos también tener claro cuáles son las expectativas para no generar unas que no se puedan cumplir. Aunque en Alto Hospicio aseguran que notan las diferencias, según cifras del municipio, entre enero y febrero en Tarapacá ocurrieron 14 homicidios. En abril la cifra bajó a 1 y durante este mes no se han registrado. La verdad que valoramos muy positivamente los resultados obtenidos porque en un muy corto plazo se logró revertir la situación de hechos de violencia de alta connotación social aquí en nuestra comuna. Balance del primer mes del plan Calle Sin Violencia, que además dejó 14 kilos de drogas incautada y 1.842 infracciones cursadas. Esta es una buena noticia. El valor de la canasta básica de alimentos habría bajado en el mes de abril, según proyecciones de las universidades Católica y Diego Portales. Estas estimaciones, más optimistas incluso, señalan que podría descender de los 64.000 pesos por persona, como nos cuenta María Luisa Carrión. La chica picarona, tengo ricas comidas, carne, pollo, ceviche, pollito asado, costillar. ¿Quién no ha comido un rico pollo arvejado? En esta picada del Tirso de Molina es uno de los platos tradicionales del local. Después de los porotos con rienda, las preparaciones con pollo son las más solicitadas por los comensales. Como ustedes se darán cuenta, lleva arvejita, lleva un sofrito, arroz y papas fritas. ¿Cuánto cuesta ese plato? Esto es por la módica suma de 4.000 pesos, pero trae la sopa, ensalada, pebre y pan amasado a la mesa. Y directo a su mesa y por un módico precio, aunque Licha ha notado que la carne de pollo ha bajado algo su valor, no siente que sea sustancial. El pollo sí, ha bajado su poquito, pero no una baja notable. Y eso ha hecho que al menos por ahora no se puedan bajar los valores de los platos. En las carnicerías también sienten algo, poco dicen, pero algo los clientes. Es que rinde más el pollo. El vacuno está caro, aunque ha bajado, pero rinde más el pollo para la familia. Comprando pollo nomás porque es como lo más económico. No se puede comprar carne roja todavía.
muy caro todavía. Está muy caro todavía. Y es este descenso en el precio del pollo y también del pavo lo que estaría impulsando a la baja el valor de la canasta básica de alimentos. Según la estimación de la Universidad Católica, en abril podría incluso costar menos de 64.000 pesos. Entre los alimentos que cayeron su valor están la carne molida de pavo con más de un 20% y el jamón de cerdo, el trutro, la pechuga y el pollo entero. Llegamos a tener la pechuga, por ejemplo, a 3.998, la pechuga de pollo entera, 3.998. Y ahora la tenemos, por ejemplo, a 2.698. La pechuga de huesada de pollo la tuvimos nosotros 4.998 y ahora la tenemos a 3.698. Dentro de los productos que presentan mayores caídas en su precio se encuentra la carne de pollo. Esto se produce principalmente por los menores costos de producción que presenta esta industria, dado el menor precio del grano y los menores costos de transporte, lo que hace aumentar la oferta de este bien. Y entre las frutas y verduras con caídas destaca la Universidad Católica a la manzana, el plátano y la lechuga, todos con descensos de más de un 4%. La lechuga está en muy bajo precio. Hay lechugas que bordean los 3 lechugas por 1.000, las escarolas que son chiquititas, una escarola grande está a 1.000 pesos. La lechuga costina hay de 1.000 pesos, de 1.500 pesos, la española, la francesa, la marina también está entre 1.000, 1.500 pesos, 2 por 1.500, es según la calidad y el porte. Llevamos como una semana que baja el precio, a la otra semana sube, es relativo, pero siempre se mantiene ahí, no como años atrás que el plátano llegábamos a venderlo hasta 2 kilos 1.000. Ahora no, casi la mayoría de las mercaderías se mantienen los precios. ¿Cuánto está ahora? A 1.000 pesos al kilo. Y esta no es la única proyección que indicaría que la canasta básica bajaría su valor. La Universidad Diego Portales reporta una variación a la baja de un 0,6% que dejaría la canasta básica de alimentos con un valor cercano a los 64.000 pesos. Con respecto a la evolución de los precios de la canasta básica de alimentos, nosotros esperamos que todavía continúe esta tendencia de moderación en el alza que tiene las variaciones anuales, que también responde a lo que está ocurriendo a nivel internacional. ¿Cuándo conoceremos el valor oficial de la canasta básica de alimentos? El lunes a las 3 de la tarde el Ministerio de Desarrollo Social entregará su informe y será allí entonces que confirmemos si en algo se está aliviando los bolsillos de las familias. Bueno, y volvemos a las elecciones del domingo porque siguen los análisis tras los resultados de estos comicios del 7 de mayo. Algunos personeros del oficialismo apuntan sus críticas a la decisión de ir en listas separadas, mientras que otros prefieren enfocarse en la unidad del bloque para no obstaculizar, dicen, las reformas del gobierno. Un llamado al que se sumó la expresidenta Michelle Bachelet. Francisca Cárdenas nos cuenta más. Así como la victoria une, la derrota divide, dicen algunos, esto tras los resultados del domingo 7 de mayo, que dejó como gran triunfador al Partido Republicano. Una semana dura para el oficialismo, marcada por las recriminaciones de haber ido en listas separadas. La unidad se vuelve fundamental entonces. Fue la propia exmandataria Michelle Bachelet quien hizo el llamado. Sin acuerdos políticos amplios no se resuelven los grandes desafíos que tenemos como sociedad. Los acuerdos amplios son esenciales para mejorar la vida de las personas y esos acuerdos deben ser eficaces y concretos porque si no, no llegamos a ninguna parte. Y es que la expresidenta apostó por ir en una lista única previo a los comicios, misma postura que impulsó el presidente Gabriel Boric. La derrota del domingo llevó incluso a militantes históricos del PPD a criticar la decisión impulsada por la mesa a cargo de Natalia Piergentili de ir en el pacto Todo por Chile, que reunió al PPD, el PR y la DC, pero que no consiguió ningún escaño en el órgano redactor. Si pudieran retroceder el tiempo, ¿irían en lista única, atendiendo el llamado del presidente y de la expresidenta? Nuestro partido tomó una decisión desde la convicción de lo que significa. De ninguna manera sería distinta nuestra decisión. Una vez está bien, pero 2 veces ya es otra categoría. O sea, no puedo estar más distanciado de esa evaluación, pues. O sea, eso ya casi es una porfía. Esta es una derrota de tomo y lomo. No sacamos ni un constituyente.
Bajamos la votación incluso con respecto a la peor votación que habíamos tenido hace 15 meses atrás. En enero pasado, las mismas figuras del PPD enviaron una carta para impulsar un pacto único de la alianza de gobierno en consonancia con la solicitud del presidente Boric. Y por otro lado, fue la misma expresidenta Bachelet quien se ofreció para ser candidata al Consejo, pero con la firme condición de que los partidos oficialistas fueran unidos en un solo pacto. Tenían diferentes razones, no me corresponde a mí hacerlas públicas, digamos. Yo lo que dije es que yo estaba disponible a ser candidata si es que había una lista única, y de otra manera no. Yo solamente habría ido de candidata si es que hubiera habido una unidad importante. Y es que mientras el pacto Todo por Chile no obtuvo ningún escaño, la lista Unidad para Chile, integrada por Apruebo Dignidad, el Partido Socialista y el Partido Liberal, logró solo 16 electos, menos de un tercio del total. La falta de unidad del oficialismo significó, y eso es matemático, la pérdida de al menos 3 consejeros para el Consejo Constitucional. La unidad es para poder plantearle al país un modelo de vida diferente, un modelo que efectivamente garantice derechos. Y ese espacio de unidad se da con contenido, con discursos, con acciones. Ojalá esto sirva sobre todo, yo no creo en las recriminaciones, ojalá sirva sobre todo como una reflexión y un aprendizaje que nos lleve a trabajar convergentemente unidos a futuro. Más allá de reconocer la derrota, algunos llaman a limar las asperezas y enfocar los esfuerzos oficialistas en no perjudicar el programa de gobierno, convocando hacia las mayorías necesarias para avanzar en las reformas estructurales, las que según Apruebo Dignidad pueden ser frustradas por la bancada republicana. Y finalmente cada uno va por la suya y trata de levantar agendas que el otro está en desacuerdo, efectivamente se pueden obstaculizar. Ese es un peligro que tenemos también en el Congreso. Hacia adelante es cómo frenamos a la ultraderecha en Chile, y eso requiere la mayor unidad de las fuerzas progresistas, de las fuerzas que han estado hace muchos años por profundizar la democracia y garantizar derechos sociales. Mea culpas y análisis tras los resultados del domingo, tema principal del cónclave de este miércoles, pese a que el lunes la Comisión Política del PPD entregó un respaldo cerrado a la directiva encabezada por Natalia Piergentili. A fines de este mes se convocará Consejo Nacional para definir la fecha de las próximas elecciones internas, debido a que fines de julio vencerá el periodo de 2 años de la actual mesa. Bueno, la sala de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el incremento del salario mínimo a 440.000 pesos. El gobierno consiguió los votos necesarios para despachar este proyecto al Senado a último minuto, luego de que el acuerdo que logró con la CUT se complicara por las críticas que llegaron de agrupaciones de pymes. ¿Qué comprometió el gobierno para lograr aprobarlo y qué falta para que se concrete esta alza? Orlando Silva nos cuenta. Y despachado el proyecto al Senado. Celebraciones en el hemiciclo y también en la testera. Es que la aprobación del proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual en la Cámara de Diputados se puede considerar la primera victoria del gobierno luego de lo ocurrido en la elección de consejeros constitucionales. Agradecemos a los parlamentarios y las parlamentarias que hoy día estuvieron dispuestos a apoyar este proyecto de ley, a nuestros partidos de la alianza de gobierno y a los parlamentarios de la oposición, aquellos que no se negaron al debate. Nos queda la tramitación en el Senado, pero con este impulso potente esperamos poder la próxima semana legislativa sacarlo rápidamente. Hemos logrado, tal como hicimos el año pasado, un acuerdo muy amplio con una cantidad mayoritaria de gremios de empresas de menor tamaño en torno a este subsidio, y de esa manera, con mucho diálogo social, con mucha conversación, hemos logrado que no se contrapongan las y los trabajadores con las empresas de menor tamaño como a algunos les gustaría. Estamos contentos por ese triunfo político. Triunfo político porque hasta último minuto no se sabía si estarían los votos para su aprobación. El respaldo de la oposición se logró luego de que el gobierno, minutos antes de que se votara el proyecto, se comprometiera a ingresar una indicación en el Senado para mantener el impuesto de primera categoría a las pymes en 10% para este año y asegurar que será de 12,5% para el próximo, además de dejar la puerta abierta a incrementar el subsidio que se entregará a las pymes para que paguen estos sueldos. El único conglomerado que no se sumó al acuerdo fue el Partido Republicano. Eso, en términos de beneficios para las pymes, significa un beneficio superior a los 1.200 millones de dólares distribuidos en 3 años. De tal manera que es un volumen importante de recursos
que va a un sector de nuestra economía que emplea una gran cantidad de trabajadores y además hayamos logrado despejar al menos por un par de años la incertidumbre en materia tributaria, a la espera de que luego en la reforma tributaria ya podamos discutir temas más de fondo. El gobierno no se hacía cargo de la recesión económica que estamos viviendo y de los altos niveles de desempleo. Necesitamos hoy día un gobierno mucho más dialogante y así como lo hemos criticado fuertemente hoy día, le reconocemos al gobierno el acceder a este beneficio para la pequeña empresa. Esté bien o esté mal la economía, siempre los trabajadores pagan el pato y siempre ven postergadas sus legítimas aspiraciones. Por eso ha decidido apoyar este sueldo mínimo de 500.000 pesos. En concreto, la propuesta establece que de manera retroactiva, a contar del 1 de mayo de 2023, el ingreso mínimo mensual es de 440.000 pesos para las y los trabajadores entre 18 y 65 años. Este monto aumentará a 460.000 pesos desde el 1 de septiembre de 2023 y a 500.000 pesos el 1 de julio de 2024, beneficiando a cerca de 1 millón de trabajadores. Nos queda aún ver en el Senado el tema de un mayor subsidio para poder pagar los sueldos, que hoy día es una nueva carga para las pymes que están tan complicadas. Nosotros creemos que esto podría haber avanzado bastante antes de acordar el último minuto. El gobierno lo decidió así. Este es un primer gran paso, pero aún no está asegurado el reajuste para las y los trabajadores para el mes de mayo. Por lo tanto, nosotros esperamos y hacemos un llamado al Senado a que replique esta buena voluntad y podamos tener pronto un reajuste que permita a las familias vivir un poco mejor. Es que para que este cronograma de aumento del salario mínimo sea una realidad, el gobierno todavía debe conseguir replicar el acuerdo en la Cámara Alta, donde la oposición tiene mayoría. Bueno, y esto sí que es bien increíble. Fíjense que desde Coquimbo a Ñuble se va a registrar una inusual ola de calor en pleno otoño. Le dicen vertoño, fíjense algunos. Bueno, la Dirección Meteorológica de Chile advirtió que el fenómeno podría incluso dejar temperaturas sobre los 30 grados en algunas ciudades. Javier Albornoz reportó este tema. ¿Dio más calor esta semana o no? Sí, más de lo normal que otros años. De hecho la veo con sí, de hecho me traje mi chaleco en la mañana, salí, pero como sabía que iba a hacer calor, me puse igual un chaleco delgado, pero mira, llegando al centro hay que sacárselo. Así como Ana María, seguramente usted ha tenido que abrigarse y desabrigarse estos últimos días en la zona central. Eso pese a que vamos camino al invierno. Hoy día, por ejemplo, un poquito. Será que ando caminando, pero días atrás mucho frío. En realidad en la mañana amanece un poquito helado, pero ya después se compone el día y hace bastante calor. Gladys, la veo abrigada. Es que hacía frío en la mañana y ahora hace calor. ¿Qué le vamos a hacer? Montepatria registró 36 grados y con Barbalá 35.8. Calor inusual que en pleno otoño levantó una alerta por parte de la Dirección Meteorológica de Chile. Es una advertencia a la población de temperaturas máximas inusuales para la época, estableciendo el periodo de tiempo en el cual se dan, que es desde martes hasta el día viernes. Por sobre todo en el valle, en la precordillera y cordillera. Es así como en la región metropolitana de Santiago, las temperaturas superarán de aquí hasta el viernes los 27 a 28 grados. La alerta fue dada particularmente para las regiones entre Coquimbo y el Maule y parte del Ñuble, por temperaturas que en el caso de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana podrían bordear los 30 grados este viernes. Eventos inusuales que son consecuencia del calentamiento global y se podrían transformar en lo común. En esta época debiéramos ya tener temperaturas bajas. Es inusual tener estas altas temperaturas en este periodo del año. Una de las consecuencias del calentamiento global es que hace más intensos y frecuentes los eventos extremos. Durante los últimos meses, la temperatura en la zona central ha estado muy por encima de valores típicos a la fecha. Por ejemplo, en Santiago, la temperatura máxima promedio desde el 1 de abril hasta la fecha es una de las más altas jamás registradas. Más de 2 grados por encima de valores típicos. Estadísticamente son inusuales, pero si uno los contextualiza, la verdad es que estamos viviendo un periodo dentro de la
climatología de la Tierra, por así decirlo, más cálido, y donde por cada año se van rompiendo récords y se van alterando las condiciones que anteriormente eran habituales. Eventos que podrían repetirse en el resto del año, uno donde estará presente el fenómeno del Niño asociado a sequías e inundaciones, aunque se espera que el invierno también sea más frío. Debemos esperar que este año tengamos, al menos en la costa, temperaturas un poco más elevadas que lo normal. También a esto hay que sumar el ingrediente del cambio climático. Eso quiere decir que en el mundo se están extremando las condiciones, o sea, veranos muy cálidos e inviernos muy fríos e intensos. Debemos esperar que este invierno sea frío e intenso. Para muchos de estos cambios de temperaturas podrían significar un temor frente a los virus respiratorios. Lo cierto es que este caluroso evento en pleno otoño podría beneficiar y ayudar frente a la contaminación ambiental que afecta a la capital durante estos días. Cuando hay altas temperaturas, las condiciones de ventilación de la cuenca de la región metropolitana cambian y efectivamente si hay altas temperaturas puede que haya una mayor ventilación y la situación de alerta medioambiental puede que se levante. Puede ser una buena noticia para la situación justamente de las infecciones respiratorias. Las altas temperaturas han ayudado a que la ventilación mejore en la tarde, ¿ya? Porque en la mañana hay alta concentración de contaminantes, pero en la tarde, como sube mucho la temperatura, mejora la condición de ventilación. El pic de temperaturas debería registrarse este viernes y ya a partir del domingo podría volver el umbral típico y más frío al que estamos acostumbrados en mayo. Bueno, tras la derrota del 7 de mayo, no son pocos en el oficialismo los que han manifestado la idea de rechazar la nueva Constitución ante la mayoría que tendrá Republicanos junto a Chile Vamos para escribirla. En esa línea fue en parte el análisis del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien instó a reflexionar las razones de los votos nulos, sumándose además a otras voces oficialistas que no descartan votar en contra del nuevo texto. La nota es de Estefanía Bustamante. Esa negativa de republicanos se instale en la escritura de una nueva constitución. Abrió el debate oficialista sobre la opción que marcarán el próximo 17 de diciembre, si rechazar o no un texto que será redactado en su mayoría por la derecha. Yo lo que creo es que desde ya tenemos que empezar a organizarnos para ir por el en contra en el mes de diciembre. Yo creo que en esto hay que actuar con realismo, con pragmatismo. La sociedad chilena necesita una constitución que le cambie las reglas. Republicano va a defender a las AFP, va a defender a la ISAPRE. No es una postura de rechazo, sino que de evaluación de la posibilidad del rechazo. Y eso es real. Más aún cuando el partido que tiene la mayoría no concurrió a la firma de las bases o los bordes de esta convención. El temor por las bases constitucionales es la razón de algunos. Para otros, como el presidente del PC, Guillermo Tellier, son los 2 millones de votos nulos. Una señal que planteó en entrevista con El Siglo, llama a no descartar que se instale de nuevo una opción rechazo. No hemos llamado a rechazar nada, nosotros vamos a participar del proceso, vamos a tratar de incidir con nuestros consejeros, si rechazar o no vamos a tener que ver al final de acuerdo a cómo salga este texto. Hay otras herramientas, aparte de la elección del Consejo, que tiene que ver con la participación ciudadana. Nosotros vamos a apostar por eso y por lo tanto tenemos que de todas maneras intencionar que esa Constitución recoja las demandas populares. Abramos los oídos y los ojos. El presidente del Partido Comunista nos está diciendo que hay un riesgo democrático porque al Partido Comunista no le fue tan bien en la conformación del Consejo Constitucional. No es primera vez que parte del oficialismo instala el concepto rechazo en su discurso. Primero fue la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, y hace 5 días y antes de la elección, el timonel de RD, Juan Ignacio Latorre, dijo que se arriesga a rechazar el texto ante lo que finalmente ocurrió. Chile Vamos y Republicanos, sumando los 3/5. Veo que hay intransigencias tales que pueden llevarnos finalmente a que la tuerca esta vez se ruede por el otro lado, y que finalmente terminemos en diciembre queriendo rechazar esta nueva Constitución. Lo que estoy diciendo es que si predomina la música que pone el Partido Republicano, pueden generar las condiciones para que a fin de año fracase el proceso, que eso es lo que ellos quieren. Aunque no fue un llamado al rechazo, varios tomaron distancia de las palabras que en ese momento incomodaron a las colectividades. Sin embargo, hoy aquella opción es debatida en el oficialismo, aun cuando todavía no se instala el Consejo Constitucional. Creo que es muy pronto para decir si se va a aprobar o rechazar el texto constitucional en diciembre, pero lo que sí llama a la alerta
es que efectivamente dichos como los del diputado Kaiser son una muy mala señal. Dichos que pusieron en duda los 12 bordes constitucionales que no fueron acordados por republicanos. A pesar de no ser partícipes, el partido tomó distancia de las declaraciones de Kaiser y aseguró que respetarán los límites fijados. ¿Va a respetar las reglas del proceso entonces? Yo respeto la ley. Puedo interpretar la ley de manera distinta, para eso existen también lo que se llama la interpretación jurídica. Creemos en la ley, en el Estado de Derecho, por lo tanto vamos a respetar las bases. Lo que pasa es que efectivamente nosotros no estamos con la idea de Estado social de derecho, nosotros creemos en la libertad y eso es más acorde a un Estado subsidiario. Mientras que el gobierno eligió Cerro Castillo para analizar la derrota, Republicanos realizó su primera jornada de trabajo en Casablanca con sus 22 consejeros electos, y no 23, ya que Aldo Sangüesa, consejero electo por Republicanos en el Biobío, renunció al partido. Esto debido a los cuestionamientos que pesan sobre él porque en 2019 fue formalizado por abuso sexual. Bueno, y ahí está, es una declaración que ha emitido Aldo Sangüesa. Para quienes no sepan quién es, era consejero electo por constitucional por los republicanos, dijo que va a renunciar a su partido y ahí está la explicación de por qué. Lo leo, básicamente reconoce que fue objeto de una denuncia que derivó en un proceso judicial que dice él siempre en todo el proceso mantuvo su inocencia respecto y que no conocía por qué, no entendía por qué la denunciante lo había acusado de arriba de un bus efectuar actos contrarios al pudor y dice que el Ministerio Público se mostró dispuesto a llegar a una salida alternativa consistente en la suspensión condicional del procedimiento con condiciones como no acercarse a la víctima, fijar domicilio y que después de aquello, el año 2020, hubo un sobreseimiento definitivo. Dice que dada la sensibilidad que tienen hoy ante la opinión pública la clase de hechos denunciados y para reducir al mínimo los costos personales y económicos de enfrentar un juicio penal en el que creo firmemente que habría sido absuelto, acepté la salida alternativa y los términos impuestos. Ahora bien, deseo aclarar que jamás reconocí los hechos en materia de la denuncia ya que no son efectivos respecto al procedimiento de cumplimiento cabal a las condiciones. Después explica que, entendiendo la repercusión que esto tiene, ha decidido dar un paso al costado de su militancia y dice que finalmente, considerando que tengo el absoluto convencimiento de mi inocencia y que no he realizado ninguna acción como aquella de la que se le acusó, es que reafirmo mi compromiso con el cargo consejero constitucional para el cual fue electo con una sólida votación, dice, por la ciudadanía en la región del Biobío y agradece la confianza de sus votantes. Ahí está la declaración pública entonces del ahora ex miembro del Partido Republicano, pero que se mantiene como consejero constitucional. Estamos listas junto a Isel Guerra para revisar las informaciones internacionales. Isel, ¿con qué comenzamos? ¿Cómo estás, Mónica? Vamos a comenzar con Donald Trump, quien hace algunos minutos atrás participaba más bien de este town hall con CNN, donde respondió una serie de preguntas de la ciudadanía, de los votantes republicanos, y donde aprovechó prácticamente aquí de lanzar una serie de promesas de campaña de cara a las elecciones del próximo año. Una de esas declaraciones es, por ejemplo, a quienes están enfrentando procesos judiciales en Estados Unidos a raíz del asalto al Capitolio ese 6 de enero del 2021, donde él señaló en medio de estas declaraciones que mencionó que podría liberar, básicamente va a liberar a más de, o prácticamente a gran parte de los manifestantes que están enfrentando un proceso judicial en Estados Unidos. Y justamente respecto del asalto al Capitolio, le preguntaron si podía reconocer que perdió las elecciones del 2020, y aquí nuevamente volvió a insistir en un fraude electoral sin pruebas, como ha sido la tónica en estos 2 años. Defendió de hecho sus acciones en el asalto y culpó o responsabilizó a Nancy Pelosi, quien era la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, por lo que él calificaba fueron fallos de seguridad. Dijo respecto de Mike Pence, su ex vicepresidente, que no le debe ninguna disculpa. Eran parte de las declaraciones que dejaba hace algunos momentos atrás este town hall organizado por CNN en New Hampshire. Respecto de otros temas, por ejemplo, sobre el acceso a las armas en Estados Unidos, otra de las promesas de campaña que se perfilaban en estas declaraciones que entregaba más temprano el exmandatario estadounidense, es donde señaló que va a proteger la segunda enmienda y que de hecho su plan,
que al menos señalaba eso hace algunos minutos atrás, para hacer frente a los tiroteos era abordar los problemas de salud mental, y esto con una frase que deja este encuentro donde señalaba que no es el arma la que aprieta el gatillo, es la persona. Otras declaraciones que también dejaba esta jornada, Mónica, es respecto si va a reconocer los resultados del 2024 cuando se lleven a cabo las elecciones en Estados Unidos, y allí él señaló que los va a respetar o los va a aceptar si es que es una elección honesta. Es parte de las declaraciones que dejaba esta jornada, donde también se refirió al conflicto de Rusia sobre Ucrania, donde no pudo responder si cree que Vladimir Putin es un criminal de guerra. Y otra de las declaraciones, Mónica, es respecto a la decisión judicial que veíamos el día de ayer, nuevamente apuntando a esta supuesta casa de brujas, nuevamente desconociendo haber conocido a esta mujer. Pasemos a escuchar esas declaraciones de hace algunos instantes atrás. Soy la única persona en la historia que enfrenta cargos como estos. Usualmente cuando te vas dices, lo siento, pero me iré de regreso a casa con mi familia. Pero mis números en las encuestas suben y suben con los otros cargos falsos, porque lo que ocurre es que es una interferencia electoral. No conozco a esta mujer, nunca la conocí, no tengo idea quién es. Tengo una foto tomada hace muchísimos años con ella y con su esposo, un buen hombre. Bueno, Mónica, hay parte de las declaraciones que dejaba este encuentro que se concretó a eso de las 8 de la tarde, hora local, donde ahí apuntaba una supuesta interferencia electoral. También se refería a los respaldos que podría tener de cara a estas elecciones, y él lo decía, mis números suben y suben. Es básicamente esa la consigna que al menos se considera aquí que se va a cumplir de cara a las elecciones del próximo año. ¿A dónde nos vamos ahora? No, antes de irnos a otra parte... vamos a seguir con Trump. Exactamente. Hay más. Porque justamente una de las preguntas que queda, Mónica, aquí es sobre si es que efectivamente podría tener respaldos. Lo hablábamos el día de ayer. Pues bien, Ángela Rayman conversó con una serie de analistas internacionales quienes hicieron allí sus balances, y los vamos a presentar en el siguiente informe. De todas las acusaciones de comportamiento sexual inapropiado contra Donald Trump, la denuncia de Elizabeth Jean Carroll es la primera y única que ha llegado a juicio. Y no solo eso, sino que también logró un veredicto, porque el jurado de Nueva York encontró responsable al exmandatario de abuso sexual y difamación contra la escritora. Por ser un caso civil, Trump no irá a la cárcel, pero sí deberá pagar $5 millones de indemnización a la escritora. Este veredicto es para todas las mujeres. Esto no se trata de mí realmente, es para todas las mujeres. Hay una especie de sensación de victoria de que al fin alguien lo ha hecho responsable. A pesar de que el veredicto del jurado ya fue dictado, la defensa del expresidente estadounidense anunció que apelará a la justicia. El magnate republicano insiste en su inocencia, y tal como ocurrió tras ser imputado por 34 cargos en el caso de Stormy Daniels, Trump cuestionó el proceso en su contra. ¿Qué más se puede esperar de un juez nombrado por Clinton que odia a Trump y que se desvivió para asegurarse de que el resultado de este juicio fuera lo más negativo posible? Apelaré a esta decisión. Es una vergüenza. Ni siquiera sé quién es esta mujer. No tengo ni idea de quién es, de dónde viene. Esto es otra estafa. Es una casa de brujas política. Espera, ¿cuándo dijo eso por primera vez? En 2019, cuando no le gustaba como candidato. Y ahora lo va a decir en 2024, cuando sea el candidato principal. No puedes hacer eso, es antiamericano. Así que no se trata de víctimas de violación, se trata de política. Esta no es primera vez que Trump ha sido señalado en hechos similares. Más de 2 docenas de mujeres han apuntado al político republicano como un abusador. La respuesta de los republicanos ha sido de hacerse a un lado, no así los demócratas. Así reaccionó una de las eternas adversarias del excéntrico político, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Mi corazón está con la demandante del caso. Que Dios la bendiga por tener el valor de seguir adelante. Esta decisión judicial coincide con su trabajo de campaña, ya que Trump aspira a volver a sentarse en el sillón presidencial. Y pese a que algunos analistas dicen que este tipo de acusaciones lo podría beneficiar en las primarias dentro de su partido, no sería el caso de una carrera a la Casa Blanca. De cara a las urnas, las mujeres y los votantes indecisos podrían ser claves. Lo apoyan en gran medida justamente por lo que ha hecho,
porque gran parte de su apoyo viene de sectores hombres, ¿no es cierto?, de sectores masculinos que tienen cierta frustración con su lugar en el mundo, con un mundo donde hay un énfasis en el feminismo, donde hay énfasis en la diversidad sexual, en todas estas cosas que no les gustan porque ellos se sienten amenazados, y aquí hay un candidato que parece no importarle todas esas cosas. El partido está prisionero por él se tomó el partido y ahora está en una situación muy compleja. Y la base lo ama. Y ese es justamente el drama, la tragedia de esto. Porque el partido sabe que él probablemente no pueda ganar una elección general, pero nadie en el partido puede desbancarlo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha sido una de las cartas fuertes del Partido Republicano y ha resonado como posible precandidato presidencial. Pero dentro de los republicanos, Donald Trump sigue siendo el indiscutido favorito. ¿Podrán otros candidatos de la derecha estadounidense sacar provecho de este escenario político? Si es candidato efectivo del Partido Republicano, evidentemente tiene chances, porque hay otro problema adicional. Hay mucha resistencia a la candidatura de Joe Biden. Sería absolutamente plausible un triunfo de Donald Trump, más aún considerando de que el voto popular no define al presidente. Es probable que los candidatos traten de usar esto en contra de Trump. Lo quieren, digamos, desbancar como el líder del partido. Si les va a resultar o no, eso es difícil de saber. Nuevo episodio judicial en la carrera política del millonario empresario republicano y expresidente que busca repetir los 4 años de mandato. Solo los meses se dirán si logrará revertir este revés judicial en donaciones y popularidad de cara a las elecciones. Vamos a cambiar completamente de tema, Mónica, para hablar de las protestas en Pakistán que estallaron el día de ayer tras el arresto del ex primer ministro de ese país, Imran Khan, y que al menos durante esta jornada han sido sumamente violentas, ya con 8 personas fallecidas. A eso se suman las cifras que entregan desde el gobierno pakistaní de unas 1000 personas arrestadas durante esta jornada tras el arresto del día de ayer, y que de hecho fue con eso que estallaron las manifestaciones en gran parte de ese país. Se habla de enfrentamientos entre los adherentes de Imran Khan y también de las fuerzas de seguridad. Desde el gobierno pakistaní incluso apuntan a que se han registrado saqueos a las viviendas y los inmuebles de los oficiales de seguridad de ese país. Y para eso el gobierno pakistaní ha desplegado al ejército en diferentes puntos de ese país para hacer frente a estas manifestaciones, que de hecho fueron convocadas por Imran Khan y por su partido tras el arresto, esto en medio de las acusaciones de corrupción que está enfrentando actualmente. Y de hecho durante esta jornada se declaró inocente de los cargos que pesan en su contra, y lo cierto es que han sido varios meses de detención los que se han vivido en Pakistán y que se ven alzados sobre todo con el arresto de esta figura ex estrella del cricket, ex primer ministro entre 2018 y 2022. Por varios meses había logrado evitar el arresto a raíz de estas varias acusaciones que está enfrentando actualmente, pero eso finalmente culminó el día de ayer. De ser condenado, aquí sus aspiraciones de regresar al poder se verían esfumadas, y es justamente por lo que acusa Imran Khan, que hay motivaciones políticas detrás de estos procesos judiciales que está enfrentando ahora ya finalmente arrestado. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno a estas protestas? Han señalado que van a enfrentar con mano de hierro a los manifestantes y que no se va a tolerar la violencia. Pasemos a escuchar parte de esas declaraciones que entregaba durante esta jornada el primer ministro pakistaní a raíz de estas manifestaciones. Los manifestantes detuvieron a personas dentro de vehículos en las carreteras arriesgando sus vidas, tanto así que sacaron a los pacientes de las ambulancias e incendiaron los vehículos. Se quemaron vehículos privados y gubernamentales. Los perpetradores que toman la ley en sus manos serán tratados con mano de hierro, serán castigados de acuerdo con la ley y la Constitución. Bueno, y para finalizar esta revisión internacional, Mónica, vamos a cambiar completamente de tema y de tono. Nos vamos a poner más juguetones para hablar de un perrito. Se llama Buddy Holly, que es el primero en su raza. ¿Cómo se llama? Buddy Holly. Buddy Holly. Que están viendo ustedes a nuestras espaldas, quien es el primero en su raza en ganar un prestigioso premio canino. ¿Por qué le sujetan la cola al pobre perro? Déjenlo tranquilo. Ahí para la foto perfecta, no dejan al pobre perro ser feliz en medio de este rascacielos en
Estados Unidos, y aquí su raza es el grifón bandiano basset pequeño. Es primera vez que en el concurso Westminster Kennel Club gana un perro de esta raza que se llama Buddy Holly, tiene 6 años y claro, aquí miden una serie de características, por ejemplo la apariencia, el temperamento, también el tamaño y el pelaje, y aquí este perrito ganó en la categoría de sabueso, compitió con aproximadamente unos 3.000 perros de 210 razas y él fue el ganador, y ahí está, más feliz están quienes lo cuidan a él. Mira, ¿viste que le levantan la cola? Dale con levantarle la cola a la señora hinchadora. Deje tranquilo al perro, tal cual. Pobre perro está ahí para las cámaras, posando para las cámaras, claro. Pero bien, gana un premio. Al menos sus cuidadores, sus dueños, están más felices. De más que merecido. Muy bien. Bonito. Sí, bonito. Con esa carita. Sí. Hizo Muy bien. Termina CNN Prime, viene luego CNN Tiempo y nos reencontramos después de CNN Tiempo de inmediato con Conexión Global Prime. Hoy vamos a hablar de qué está pasando en Argentina, inflación, crisis económica, que se profundiza con aquella inflación, crisis política también. ¿Qué pasa con las candidaturas presidenciales? ¿Cuál es el momento político de ese país? Para que ya vayamos teniendo una perspectiva de lo que va siendo el panorama de la carrera presidencial argentina en Conexión Global Prime. Miércoles 10 de mayo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.